Hola, muy bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a abordar un tema que parece ser como muy, como obscuro o como muy, del chamuco o algo así, que es el término del Dark Buddhism o el budismo obscuro. Pero antes de explicar de qué va este tipo de budismo, antes les quiero hacer ya nuestro tradicional comercial budista, que es primero que nada agradecer a los miembros, a los 8 miembros que tenemos actualmente en estas membresías, que gracias a ustedes podemos seguir haciendo más contenido budista aquí en este canal. Y pues a todos aquellos que están interesados, pues final de cuentas vas a tener ahí mucho material exclusivo como un curso de meditaciones budistas, también por ahí una conferencia de cómo comenzar en el budismo, también por ahí las 4 nobles verdades, un pequeño curso de 2 sesiones y estoy por subir un nuevo curso que justamente tiene que ver con el aspecto de la meditación, desde su lado teórico hasta el aspecto práctico. Así que si tú estás interesado y quieres ayudar a Dharmatic, te espero por ahí. El link está aquí en la descripción del video y pues te espero por ahí y agradezco a todos los dharmáticos que ya son parte de estas membresías que sigan apoyando a Dharmatic. Y bueno, regresando ahora sí al tema, ¿qué es el Dark Buddhism? ¿Necesitamos alguna especie de Ouija o es algo como satánico de alguna manera? Pero no. Lamento desilusionarlos, que nada tiene que ver con ese aspecto. Vamos a abordarlo. ¿Por qué? ¿Qué es el Dark Buddhism? El Dark Buddhism o el budismo obscuro es una reinterpretación moderna del budismo tradicional que combina las enseñanzas filosóficas y prácticas budistas con elementos del realismo pragmático individualismo. Esta corriente fue desarrollada por Morgan D. Rosenberg, un físico interesado en la integración de diferentes filosofías, quien presentó en su visión en el libro Dark Buddhism, integrar el budismo zen y el objetivismo del 2012, o sea, del 2012. Esta obra, Rosenberg, busca proporcionarnos herramientas prácticas para entrar a la vida moderna, fusionando aspectos del budismo zen con el objetivismo de Ayn Rand. Ahora, ¿cuál es el origen y la filosofía detrás de este budismo obscuro o este dark buddhism? El concepto surge en un contexto donde muchas personas buscan una espiritualidad no religiosa, o sea, laica, desligada de los dogmas tradicionales y enfocadas en las experiencias directas y en el análisis racional. Rosenberg adoptó elementos del budismo zen, conocido por su énfasis en la meditación y la atención plena, y los combinó con el objetivismo, una filosofía que promueve la razón, el egoísmo racional y la autosuficiencia. El resultado es una corriente que no pretende ser una religión ni una filosofía en el sentido estricto, sino un enfoque práctico para entender y navegar la vida. El Dark Buddhism invita a los individuos a aceptar plenamente la realidad, incluso sus aspectos más oscuros, y a usarlos como una base para el crecimiento personal y resiliencia. Ahora, esto es como el budismo oscuro se describe y se percibe a sí mismo desde su origen y su concepto filosófico. Si ustedes se fijan, pues en realidad estamos hablando de una reinterpretación budista y que cae dentro de las corrientes occidentales, porque obviamente tiene todo el tufo de ser una corriente occidental y también una corriente laica, ¿no? Donde tratan de cierta manera siempre las corrientes laicas como que suelen entrar en conflicto con los aspectos religiosos del budismo y tratan de hacer una especie como de budismo protestante, quitando estas cuestiones que se les hacen muy tradicionales y religiosas, y tratan de poner con eso. El Dark Buddhism no es el única corriente budista que intenta hacer eso. Hay muchas otras más que son corrientes laicas. Ahora, ¿cuáles son las principales características y cuáles son también sus principales críticas alrededor del Dark Buddhism? Las principales características del budismo oscuro es el pragmatismo y el realismo radical. El budismo oscuro se basa en la aceptación radical de la realidad, incluida su naturaleza impermanente y a menudo dolorosa. Reconoce que el sufrimiento es inherente a la vida y propone enfrentarlo con una perspectiva directa y sobria.
no visualiza los retos de la existencia ni promueve un optimismo desmedido. En su lugar, invita a desarrollar y fortalecer la mente para afrontar los desafíos de la vida. Su segunda característica es la desmitificación, según ellos, del budismo, en donde rechazan las interpretaciones sobrenaturales o religiosas de los conceptos tradicionales budistas como el karma y el renacimiento, y en cambio los reinterpretan como metáforas útiles para guiar el comportamiento y las tomas de decisiones. Se enfocan en las enseñanzas prácticas del budismo, como la meditación, la atención plena o el octuple noble sendero. También hay un fuerte énfasis al individualismo. El budismo oscuro destaca la autonomía y la responsabilidad de la persona, no depender de gurús, ni de rituales, ni de instituciones religiosas, sino de la capacidad del individuo para enfrentar la vida con claridad y propósito. Promueve el desarrollo del potencial personal y el empoderamiento mediante el uso de la razón y la introspección. Y utiliza la oscuridad como metáfora, en donde el término oscuro no contiene no está dirigido como algo negativo, sino que representa la disposición de explorar y aceptar aspectos menos confortables de la existencia humana, como el sufrimiento, la impermanencia y la vacuidad. Este enfoque sobrio, lejos de ser pesimista, lo que busca es empoderar al practicante para cómo lidiar con la vida tal y como es, en lugar de idealizarla o evadirla. Ahora, evidentemente, pues nosotros nos damos cuenta, hay una enorme occidentalización, no se pretende con esta corriente hacer una gran occidentalización del budismo, que a mí yo siempre he sido muy crítico de este tipo de corrientes porque de cierta manera intenta ser como una especie de reformadoras, ¿no? Pero ignorando muchas veces los contextos en los que surge el budismo. Ahora, ¿cuáles son justamente sus principales diferencias? Por ejemplo, el budismo oscuro toma una inspiración del budismo tradicional, especialmente de la escuela Zen, y se distancia de varios aspectos de la tradición. Por ejemplo, la religiosidad versus la filosofía práctica. Mientras en el budismo tradicional puede incluir elementos devocionales y religiosos, el budismo oscuro los descarta en favor del enfoque secular y el práctico. La compasión versus la autonomía. El budismo tradicional enfatiza la compasión y la interconexión como valores centrales. En contraste, el budismo oscuro opta por una postura más individualista enfocada en el autodesarrollo. La comunión versus la independencia. La comunidad versus la independencia. La comunidad, por ejemplo, la sangha, es fundamental para el budismo tradicional. Es uno de sus, de hecho, 3 refugios. El budismo oscuro, sin embargo, prioriza la autosuficiencia, lo que puede limitar la importancia de la sangha. ¿Cuáles son las críticas que se les hace directamente al budismo oscuro? La falta de comunidad, justamente. Se hace mucho énfasis en el individualismo y puede resultar una desconexión de los grupos de los practicantes, en este caso la sangha, considerada en el budismo tradicional como un pilar esencial del progreso espiritual. También surge una simplificación del budismo, que yo creo que esta es una característica que repite todos los movimientos seculares en el budismo, que lo que intentan es reducir al budismo como una cuestión de autoayuda o de mejoramiento personal, y se corre el riesgo de ignorar su profundidad tanto cultural, histórica como espiritual. Y también la compatibilidad que existe con el objetivismo, porque muchos de los críticos señalan que la integración del objetivismo de Ayn Rand se exalta el egoísmo racional, puede contradecir el espíritu de interconexión y compasión presentes en el budismo, en donde generalmente en el budismo se presenta justamente el superar ese egoísmo, por más que sea un egoísmo racional. Entonces, si nosotros nos fijamos, pues el budismo oscuro en realidad es una propuesta laica, donde nuevamente nos topamos a los laicos tratando de
separarse de las cuestiones tradicionales, tratando de como obtener lo más práctico y bueno, se basa en cuestiones del budismo zen y todo este tipo de cosas. De hecho, me causa mucha curiosidad porque muchos de los elementos que veo, porque muchas de las corrientes que he visto en cuanto a la secularización del budismo hablan mucho acerca del budismo zen, ¿no? Como un ejemplo. Pero me hace muy raro porque el budismo zen en sí también está lleno de aspectos devocionales y también está lleno de aspectos rituales, ¿no? A mí en lo personal les puedo decir que a mí me agrada que se intente hablar del budismo y que se traiga y se verifique y que de cierta manera surjan nuevas corrientes. Yo estoy a favor de eso, pero en mi caso no me alineo directamente con este tipo de budismo. ¿Por qué no me alineo? Porque yo sí encuentro en la tradición y en la devoción aspectos muy importantes para lograr una profundización en nuestra práctica espiritual. No solamente yo veo al budismo como una aspirina que te tengas que tomar cuando te duele la cabeza o una técnica que tienes que desarrollar para solamente lidiar con el sufrimiento de la vida, sino que sí hay aspectos de mayor profundidad que uno descubre cuando surgen aspectos devocionales y aspectos meditativos más profundos y aspectos espirituales. Así que esa es mi opinión personal, pero dime tú si estás tú más alineado a este tipo de corrientes como el budismo oscuro o prefieres también a lo mejor algo más inclinado hacia las escuelas tradicionales. Dímelo aquí en los comentarios y pues eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima. Bye.